no solo en las cosas seculares de este mundo, sino que principalmente lo que a Dios le agrada es que eduquemos a nuestros hijos para que sirvan al Señor. Si no lo estamos haciendo, estamos cometiendo un grave error. Yo sé que algunos de nosotros ya tenemos hijos demasiado grandes a quienes no podemos, tal vez no podemos influir en ellos, pero otros tal vez sí tienen hijos todavía pequeños que podrían influir sobre ellos y orientarlos a que sirvan al Señor, para que fueran profetas. En el caso de Israel, dice, para que fueran profetas y para que fueran nazareos, no nazarenos, nazareos. Pero en cambio, ¿qué sucedió? Si Dios estaba, él esperaba que ellos hubieran educado a sus hijos para que sirvieran al Señor. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? El Señor mismo les responde, dice, mas vosotros disteis de beber vino a los nazareos. Cuando yo preguntaba si el Señor había sido nazareo, obviamente la pregunta es no, porque el Señor tomó vino. ¿Verdad? ¿Se recuerdan que él se refirió ahí con los fariseos cuando les habló acerca de Juan, que les dijo que Juan ni tomaba vino y que lo habían desechado? Y él, que era un hombre que tomaba vino y que ellos lo denominaban que era un hombre comilón, tampoco estuvieron de acuerdo con él. Entonces el Señor ahí claramente les hace ver que él tomó vino y eso hacía que él no fuera nazareo. Pregunta, ahorita se me ocurre y usted me responde, ¿por qué el Señor no fue nazareo? ¿Por qué el Señor no fue nazareo? Porque era el Hijo de Dios. Porque era El el, Hijo de Dios. ¿y eso en qué tiene que ver? Que Dios está mandando, quiere que le sirvan los jóvenes. Pero yo entiendo que se le refiere a los jóvenes hombres de la tierra. No, que Dios era pues el Hijo de Dios. Jesús, quiero decir. Hermano. Está bastante acertada su respuesta, hermana. Permítame, vamos a oír qué dice hermana Virginia. Tengo una duda. Sí. Yo creo que el pacto o la orden de los nazareos era para la ley. Tenía estrictas reglas como, por ejemplo, no comer ningún fruto de la vid, no cortarse el pelo, no acercarse a cadáveres, inclusive si fueran de la misma familia. ¿Correcto? Y la consagración de Jesús era diferente, o sea, por lo que dice la hermana, que era el Hijo de Dios. Entonces, y aparte él vino como a cambiar muchas cosas que eran del pacto de la ley para tener un nuevo pacto. Correcto, las dos están en lo correcto. O sea, el Señor vivió bajo la ley. Él vino a cumplir la ley. Incluso con su muerte, ahí se terminó la dispensación de la ley. Entonces, él estuvo bajo la ley. Pero él no fue nazareo porque un nazareo debía de servir a Dios, consagrado a Dios. Y Jesús era Dios. ¿Verdad? Si él hubiera sido nazareo, era casi aceptar que él no era Dios. ¿Verdad? Pero como él era Dios, él no podía ser nazareo. ¿Verdad? Porque él realmente era el Hijo de Dios, pero era Dios. ¿Verdad? Esa es la razón por la cual él no fue nazareo. Pero bueno, gracias hermana Virginia y hermana Raquelita. Muy bien sus respuestas. El 12 dice, mas vosotros dices de beber vino a los nazareos. Y a los profetas mandasteis diciendo, no profeticéis. Esa es una acusación muy fuerte de parte de Dios para los israelitas. Porque no solamente están estorbando un ministerio de gente que había sido consagrada a Dios, sino que de otro grupo que eran profetas, que eran la voz de Dios para los hombres. Sin embargo, a mí me surge la siguiente inquietud. Yo puedo ser un pastor o puedo ser un servidor de Dios, un hijo de Dios, y cualquier persona, incluso de la iglesia, porque en este caso eran los mismos judíos, dándole de beber a los nazareos que eran judíos,
o mandando a los profetas que no profetizaran. ¿Cómo un nazareo o un profeta iba a obedecer semejante instrucción de parte de la gente del mismo pueblo de Dios? Los nazareos, si realmente estaban convencidos de su servicio a Dios, nunca debieron haber aceptado el tomar vino, porque el Señor les había prohibido terminantemente tomar vino. Entonces, si algunos de ellos tomaron vino, porque ahí dice claramente, se da a entender de que algunos tomaron vino y fueron apartados de esa consagración, no fue culpa solo de los judíos, sino que fue culpa de los nazareos, porque ellos eran lo suficientemente grandes como para haber sabido que eso no era del agrado de Dios, y la instrucción era bien clara. Igual los profetas. ¿Se recuerdan que al mismo Amós le están diciendo que no profetice y que vaya a profetizar a otro lugar? A Juan el Bautista también le prohibieron que profetizara. A Jeremías también le prohibieron. Si vemos la historia de muchos profetas, vemos que pasaron por esa circunstancia, pero ellos no cedieron a la presión que hacía el pueblo de Israel. Pero en esta época de Amós, al parecer, algunos profetas y algunos nazareos estaban abandonando su privilegio y estaban cayendo en un error garrafal delante de Dios. Te dice, un nazareo era un israelita que voluntariamente había hecho una promesa de dedicarse a Dios. Y habían tres cosas que el nazareo no podía hacer. Primero, no cortaría su cabello. Y uno podría preguntar, ¿por qué no debían de cortar su cabello? En el Nuevo Testamento tenemos algún texto que nos ayuda. Dice, bueno, el apóstol Pablo diría que para un hombre era vergonzoso tener el cabello largo, como vemos en 1 Corintios 11:14. Para los nazareos, esa costumbre era una forma de soportar o compartir la vergüenza con los demás, porque tener el cabello largo en aquel tiempo era una vergüenza. Pero el nazareo estaba dispuesto a soportar las humillaciones que se le pudieran hacer, los señalamientos y críticas, porque era parte de la instrucción que Dios le había dado a los nazareos, que no debían de cortar su cabello. Y recordemos nuevamente que este era un privilegio voluntario que la persona hacía de servir a Dios, de dedicarse a Dios el resto de su vida. Segundo, no les estaba permitido beber vino o tocar la fruta del viñedo. No debían de comer las uvas, ni siquiera las pasas de las uvas. Los israelitas, al darles vino, estaban logrando que los nazareos quebrantaran sus votos. Y eso es lo que está juzgando aquí el Señor en este momento con el profeta Amós. Está juzgando a los israelitas por haber cometido semejante pecado en contra de los nazareos. En tercero, el nazareo no podía tocar un cuerpo muerto ni acercarse a él. Cuando un ser querido suyo moría, ni siquiera podía asistir al funeral. Tenían esa costumbre para poner en evidencia que Dios era la prioridad y ocupaba el primer lugar de su vida. Lamentablemente, y digo lamentablemente porque eso lo vemos hoy en diferentes congregaciones, cuando hay alguien que fallece, Dios pasa a segundo término. Algunas personas ya no asisten al servicio porque tienen que ir a velar a su muerto. Yo entiendo el punto de que si es un familiar, hay que estar ahí con el familiar. Pero dígame, ¿dura un servicio hasta la medianoche? ¿Verdad que no? Si hay servicios en la iglesia, durarán hasta las 9 de la noche. Entonces, si yo soy un servidor de Dios, soy un siervo de Dios y quiero agradar a Dios, aunque esté mi padre, mi madre, mi esposa, mi hijo ahí tendido en una funeraria, yo primero voy a ir a la iglesia a honrar a Dios. Y al salir de la iglesia me voy a ir a la funeraria. Porque ese es el orden. Y aquí, en ese tiempo, los israelitas estaban cometiendo terrible pecado. Y máxime si era nazareo, porque el nazareo tenía prohibido asistir a un funeral, aún fueran
sus seres más queridos, no podía ir al funeral. Usted me dirá, hermano, es que usted es muy cuadrado, usted es muy legalista y todo. Está bien. Pero yo, como les he dicho, la Biblia no solamente tiene leyes, tiene principios bíblicos que aplican para todo tiempo. Hemos caído en el tremendo error de dejar a Dios en segundo plano, porque nos importa más nuestro familiar. Algunas personas ni siquiera son familiar del muerto y no van a la iglesia, al servicio, porque se murió el familiar del fulanito, del sutanito. Eso es gravísimo a los ojos de Dios, porque ni siquiera era su muerto, era de otra familia. Y ese era el pecado, el problema que Dios les está señalando aquí a los israelitas, que dice que cuando un ser querido suyo moría, ni siquiera asistía al funeral, no debía asistir, porque la prioridad siempre y el primer lugar es Dios. A muchos les está golpeando esto. Yo sé que no están de acuerdo, pero hermanos, yo reconozco, y al final les voy a terminar de dar un texto o una frase interesante. Yo reconozco, y de veras se lo digo aquí públicamente delante de ustedes, yo reconozco que los he herido a ustedes, pero los he herido con la verdad. Al final les voy a mostrar el resto de esta frase y van a ver que no estoy equivocado. Entiendo que los he herido con la verdad y no me arrepiento de haberlos herido con la verdad. Al final les digo por qué, digo que no me arrepiento y los seguiré hiriendo con la verdad mientras Dios me tenga con vida. Y al final les termino de aclarar. Ok, no estoy regañando. Ellos les dijeron a los profetas, no profeticéis. Ellos les estaban diciendo a los profetas que no querían escucharles. No querían recibir de los profetas ningún mensaje. Y así se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Hoy no tenemos profetas, pero habemos pastores. Y mucha gente no quiere oír a los pastores cuando se les está predicando la verdad. Y algunos cometen el terrible error de salirse de sus congregaciones porque se les está predicando la verdad, porque quieren ir a otros lugares en donde les endulcen el oído. Y la palabra de Dios es dura. Y dice que es como espada de dos filos, que corta y penetra no solo en las coyunturas, sino que parte el alma. Cuando el apóstol Pablo dice esas palabras, es porque él estaba consciente de lo que es la palabra. Aún Pedro le dijo en una ocasión al Señor, Señor, ya no nos siguen. Dura es esta palabra. Y el Señor le dijo a Pedro y a los discípulos, ¿quieren irse ustedes también? Porque la palabra es dura, hermano. Si uno la entiende en la justa dimensión en que el Señor la ha dejado establecida. Aquí esta gente, estos israelitas del tiempo de Amós, se negaron a escuchar el mensaje de Dios. Uno de los factores que destacó la caída del Imperio Romano fue que su destrucción no provino de un enemigo exterior. Esa ciudad y ese imperio cayeron por factores internos. Y así caen muchos cristianos, no por factores externos, sino que internos. Porque retorcemos la palabra de Dios, hacemos lo que nos agrada, hacemos de acuerdo a nuestras tradiciones y costumbres y dejamos de lado la palabra de Dios. Y nos olvidamos que es una demanda de Dios si realmente nos hemos consagrado a Dios. Si no nos hemos consagrado o si no hemos nacido de nuevo, pues, ¿qué vamos a hacer? No podemos pedirle peras al olmo, porque hay mucha gente también dentro de las iglesias que no han nacido de nuevo, y menos que se hayan consagrado a Dios, sino que simple y sencillamente tienen una religión. Pero ya hemos dicho que nosotros, los verdaderos cristianos, no tenemos una religión, sino que tenemos una relación personal con el Señor. Bueno, hay dos factores que contribuyen a la decadencia de una nación o de una persona. Uno de ellos es el alcoholismo y el uso de las drogas.
el alcoholismo es como una enfermedad que afecta a millones de personas en muchos países. En el mundo laboral y de manera especial en la esfera familiar. Es donde provoca o agrava los sentimientos de agresividad y violencia entre los miembros de una familia. Y algunas familias cristianas no escapan a esto. Porque recordemos que no, a veces no la pareja no está totalmente consagrada y entregada al Señor. A veces solo es una de las partes que realmente ha nacido de nuevo y está consagrada al Señor. Y la otra parte no. Pero asiste a la iglesia. Pero lee la Biblia. Pero no ha nacido de nuevo. Y entonces provoca problemas de violencia entre los miembros de una familia. El otro factor, aunque generalmente no reconocido, es que la mayoría de las personas no queremos escuchar la palabra de Dios. Simple y sencillamente, no queremos escuchar la palabra de Dios. Estamos aburridos, estamos como los israelitas en el desierto, protestando y reclamándole a Dios que ya mucho tiempo comiendo maná. Querían carne, ya no querían maná. Eso es tipo de que no querían el alimento espiritual, sino que querían el alimento carnal. La gente se aburre de la palabra de Dios porque no le encuentra sentido, porque no siente esa devoción, no siente ese afecto por el Señor, no quiere obedecer a Dios, se rebela contra Dios. Entonces dice, no vamos a oír la palabra de Dios. Esta actitud es simplemente una consecuencia del hecho evidente de que Dios ha sido dejado fuera de la sociedad secular y aún en hogares cristianos, entre comillas. Y resulta significativo que ese alejamiento ha coincidido con el abandono de los valores básicos en las familias para la convivencia. Y la pérdida de esos valores coincide pues con el gran aumento de trastornos, óigame, de trastornos psicológicos y con el incremento de la agresividad verbal y física, en especial en el hogar. Estamos a tiempo para aquellos hogares que nos están escuchando, ya sea por la radio o por YouTube, que nos están viendo, y que encajan en estas palabras, que reflexionen, que se vuelvan a Dios arrepentidos y que le pidan perdón, porque si no sufrirán las consecuencias terribles del juicio de Dios, porque esto va a aplicar a las personas, a la iglesia también el día de hoy. Lo mismo estaba sucediendo en Israel, que es lo que aquí el profeta está diciendo. La actitud de los israelitas haciendo incumplir sus promesas a los nazareos y prohibiéndoles a los profetas que declararan la palabra de Dios, les estaba conduciendo al juicio de Dios. En aquella época, las personas querían escuchar algo diferente. En aquellas épocas, querían escuchar algo diferente que les hiciera sentir bien, aunque estuvieran alejados de la realidad espiritual, alejados de Dios. Eso es terrible. Eso es algo condenable. Eso es algo desagradable totalmente a Dios. Bueno, dice el versículo número 13. Pues he aquí, vea, lea lo que dice. He aquí, yo os apretaré en vuestro lugar. Y pregunto, y alguien me responde y enciende su micrófono. ¿Qué entendemos en esta expresión de que el Señor dice, yo os apretaré en vuestro lugar? ¿Qué quiere decir? ¿No? Dice, yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas. Ok, aquí hay algo más que nos da la luz. ¿Qué les está diciendo el Señor a los israelitas? Les está diciendo que los va a trillar. ¿Se recuerdan lo que hizo Siria con los israelitas? Que los trilló con trilladora de hierro. ¿Se recuerdan? Que lo vimos. O sea, metieron a los cristianos bajo la trilladora. La trilladora servía para separar el grano del trigo de la espiga. Y aquí el Señor le está diciendo que los va a apretar en su lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas.
sea, los va a trillar. Si ya los sirios los habían trillado de una forma física, material, aquí el Señor le está hablando de un trillar espiritual a los israelitas, a su pueblo escogido. No le está hablando a los inconversos, a los pecadores, le está hablando a su pueblo, que los iba a trillar, les dice, como se aprieta el carro lleno de gavillas. Los israelitas estaban cometiendo los mismísimos pecados que los amorreos. Y por supuesto, él no iba a pasar por alto esos pecados, sino que los juzgaría. Cuando dice yo os apretaré en vuestro lugar como se aprieta el carro lleno de gavillas, o sea que en este caso fue Dios quien estaba ejerciendo la presión y él los iba a juzgar, como vamos a ver cuando lleguemos al capítulo número 3. Van a ver cómo el Señor los trilló o les muestra la forma en que los iba a trillar. El mensaje de Amós está siendo impactante. Está llegando y les está hablando contundentemente del malestar que Dios está sintiendo con la actitud, al ver la actitud de su pueblo. Lamentablemente hoy el pueblo de Dios casi que nos encontramos en las mismas condiciones. Por lo que este mensaje nos debiera de llevar a reflexión y enderezar nuestros pasos. Volvernos a Dios. Si no nos volvemos a Dios, hermanos, vamos a sufrir las consecuencias y gravísimas. Luego viene una lista de, dijera yo, de habilidades de los judíos de aquel tiempo y que el Señor se las va a hacer ver, pero señalando algunos aspectos negativos de ellos. Dice el 14, y el ligero no podrá huir. Por muy ligero que sea, no va a poder huir de Dios, del juicio de Dios. Y habla de otro grupo. Y al fuerte no le ayudará su fuerza. Ni el ligero podrá huir, ni el fuerte le va a ayudar su fuerza, ni el valiente librará su vida. No va a librar su vida. Y eso se cumplió con Israel hace muchos cientos de años. Y ese pasaje y ese libro de Amós está escrito también para nosotros. Por eso es que lo estamos escudriñando versículo por versículo y explicando algunos conceptos para que podamos entenderlos. Luego habla de otros grupos. Dice el versículo 15, el que maneja el arco, o sea, un buen tirador, un buen guerrero, un buen soldado, no resistirá ni escapará. Mire la sentencia tan contundente de Dios. Ni va a resistir, ni va a poder escapar. ¿Escapar a qué? Al juicio de Dios. Luego habla de otras personas. Dice, el ligero de pies, ni el que cabalga en caballo, salvará su vida. El ligero de pies quiere decir que puede correr mucha distancia y no se cansa. Y puede correr a velocidades tal vez parecidas a las de un caballo. Pero ni ese ligero de pies, ni el que cabalga en caballo va a salvar su vida. Le está hablando al pueblo de Israel. El profeta Amós está diciendo verdades contundentes que están golpeando los pensamientos y la personalidad de los judíos. Porque el profeta en este momento está metido en el templo de Betel. Y ahí están reunidos todos los religiosos, ahí están los sacerdotes, ahí estaban unos falsos profetas, ahí estaba el rey del reino del norte, y el profeta se levanta, se pone en pie y les lanza este mensaje, que se puede usted imaginar cuál fue la reacción de toda esa gente cuando el profeta terminó de profetizar. No era un profeta que les endulzara los oídos. No tuvo temor de que lo mataran, que lo golpearan. No se detuvo en sus palabras porque Dios le estaba dando esas palabras para su pueblo. Sin embargo, vamos a ver aquí. Israel era una nación fuerte. Dios había mantenido alejados a sus enemigos y ninguno de ellos había avanzado para conquistar su tierra.
porque les había dado una paz por muchos años ya. Pero en ese momento, todo se iba a destruir, incluso las murallas de la ciudad. El enemigo había entrado en su territorio y los que habían sido fuertes ya no lo eran. Los que eran ligeros de pies no les sirvió de nada. El que era diestro en el arco no le sirvió de nada. El valiente no le sirvió de nada. Todos cayeron bajo el juicio de Dios. Junto con el orgullo y la seguridad de la capacidad de su fuerza que habían sentido, habían desarrollado el sentimiento de que ya no necesitaban a Dios. ¿Se recuerdan ustedes que el rey Ezequías, Dios lo prosperó mucho? Sometió a los asirios, a pesar de que habían llegado a amedrentar al pueblo de Israel. El Señor sometió a los asirios a la esclavitud con los judíos. Ellos los vencieron. Pero dice la Biblia que cuando Ezequías se sintió fuerte, fue cuando entonces dejó de lado a Dios. Ya no le importó las instrucciones de Dios y se metió al templo a ofrecerse incienso, y Dios en su misericordia solamente permitió que le diera lepra, pero Dios lo hubiera matado ahí en ese momento, porque ya se sentía fuerte, sentía que ya no necesitaba de Dios. Y nosotros cometemos el mismísimo error cuando ya somos fuertes, cuando ya la vida nos sonríe, cuando las finanzas mejoran, cuando todo marcha viento en popa, sentimos que ya no necesitamos de Dios y dejamos a Dios de lado. Terrible error que cometemos. Terrible error. Eso hicieron los judíos. Tenían ese sentimiento de que ya no necesitaban a Dios. Y la verdad es que algunos han entrado en ese proceso de decadencia. Y esa situación constituye una advertencia de Dios a todos los pueblos y a todas las personas. Es una advertencia. Ojo, hermanos, tenemos que sacar una buena enseñanza de este libro del profeta Amós. No está por gusto el libro de Amós en la Biblia, en el canon bíblico. Dios nos advierte por medio de esos profetas que tampoco vayamos a caer en el mismo error que los judíos. Y si ya caímos, todavía tenemos tiempo para dar marcha atrás, para arrepentirnos. Y sigue el Señor mencionando algo otros, dice el 16, el esforzado de entre los valientes huirá desnudo aquel día. El esforzado de entre los valientes es una persona con ciertas cualidades, con ciertos atributos. Y dice que va a huir, le dice el Señor, en aquel día. ¿Cuál día? El día que llegara Nabucodonosor, el reino, el imperio babilónico. Ahí todos estos cayeron. Ahí todos estos murieron. El Señor los juzgó. Usó a ese rey para destruir a toda esa clase de gente que no pusieron atención ni quisieron darle importancia a la advertencia que muchos de los profetas les habían dado. Y uno de ellos fue este profeta Amós. Y termina diciendo, dice Jehová. No dice ahí, y dice Amós, no. Dice Jehová. Si él lo dice, se va a cumplir. Téngalo por seguro. Lo crea o no lo crea, se va a cumplir. Y va a ser desastroso para estas personas. En este pasaje Dios le dijo a Israel que se estaba convirtiendo en una nación débil y que ese pueblo no se había dado cuenta de que Dios había comenzado a juzgarlos y no se dieron cuenta. Perdieron toda sensibilidad espiritual, no se percataron de la voz de Dios a través de los profetas y siguieron su camino hacia el despeñadero. Y ahí llegaron y ahí terminaron. Este fue el mensaje transmitido por el profeta Amós y no nos sorprende que la gente quisiera expulsarle de la ciudad. Obviamente, no era el profeta o el predicador popular que se adaptaba a los caprichos de la gente que estaba reunida en el templo, ni siquiera del sacerdote.
ni siquiera del rey, de nadie. El profeta les habló clarísimo. Y la gente lo que hizo fue, cuando él terminó de predicar, le fueron a hablar que se fuera de su tierra, que fuera a predicar, a profetizar a otro lugar. La advertencia quedó en el ambiente, en el aire, nadie la quiso tomar, pero al correr de los años llegaron las consecuencias. No nos asombra que no quisieran escuchar el mensaje que tenía para ellos, pero aún no había terminado. Son 9 capítulos y estamos apenas en el segundo. Vienen cosas más graves. Y sin embargo, nada de esto, pues han de ver algunos pocos, porque siempre hay un remanente que oye la voz de Dios. Han de haber habido unos pocos que aceptaron la voz del profeta y reaccionaron y dieron marcha atrás y probablemente fueron de los que se salvaron cuando llegó Babilonia a conquistarlos. Entonces veamos en esta tablita, les hice un resumen de estos grupos, de estas personas. Resumen de quienes no salvarían sus vidas. Primero, el ligero. Segundo, el fuerte. Tercero, el valiente. Cuarto, el diestro con el arco. Quinto, el ligero de pies. Sexto, el que cabalga en caballo. Séptimo, el esforzado entre valientes. Ninguno salvó su vida de esos. Y el Señor se los dijo con anticipación. Entonces la pregunta es, ¿por qué no salvarían sus vidas? ¿Por qué uno podría preguntarse a estas alturas del estudio? ¿Por qué no salvaron sus vidas? Entonces aquí están algunas razones por qué. Por la autosuficiencia, por la confianza en sus destrezas, por la confianza en los recursos monetarios y materiales, por el orgullo, por la soberbia, por la dependencia en otras personas y no en Dios, por la falta de humildad, por ignorar a Dios en todos los aspectos de sus vidas, porque se olvidaron de Dios y confiaron en sí mismos. Eso, hermanos, lamentablemente tengo que decirlo y reconocerlo, que en muchas congregaciones hay mucho de esto, de gentes que encajan perfectamente bien en esa respuesta de por qué no salvarán sus vidas. Porque se ve de esos 9 puntos que pongo yo ahí, se ven muchas personas que están metidas exactamente en eso. Pero ahí está la advertencia de Amós. Nosotros tenemos la libertad, porque ahí sí el Señor nos deja un libre albedrío de tomar la decisión, si queremos escucharlo a Él o queremos ignorar su voz. Lo que sí es que las consecuencias van a llegar, querramos o no querramos. En su momento van a llegar. Si ustedes reflexionan hasta este momento, y les decía yo al principiar, que me declaro culpable de haberlos herido con la verdad. Lo acepto. Los he herido con la verdad. Pero como dice John Huss, prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. No sé si entienden esa frase. Prefiero herirlos con la verdad que matarlos con la mentira. Dios tenga misericordia de mí si algún día yo acomodo el mensaje de la palabra para que ustedes estén contentos y para que no se vayan de la iglesia. Que Dios tenga misericordia de mí el día que yo lo haga. Y espero nunca hacerlo. Espero siempre hablarles con la verdad, por dura que sea. Que al final, si ponemos atención a la palabra de Dios, cosecharemos todas las promesas. Iremos al cielo y Dios estará contento con cada uno de nosotros. Pero yo no quisiera caer en el problema en que cayeron los sacerdotes del templo de Betel, de la ciudad de Betel. Yo no quisiera ser uno de esos.
Yo sé que a nosotros los que nos dedicamos a dar enseñanzas, los maestros de escuela dominical o el pastor, los que tenemos esa responsabilidad, no somos mucho del agrado de las personas de la congregación y algunos tienen sentimientos a veces hasta de odio contra nosotros porque hablamos la verdad. Amén. Pero preferimos quedarnos con 1, con 2 o con 5 familias en la congregación a tener un montón de gente que no quiere saber nada de Dios y que solamente quieren que les endulcemos el oído. Este hombre fue un mártir en la fe, que lo mataron en la hoguera por hablar la verdad. Así es que no seríamos nosotros los primeros. Algunos ya estamos en la hoguera de algunas personas que nos han levantado hoguera en sus hogares y nos tienen ahí cocinándonos vivos. Pero gracias a Dios que lo hacemos porque hablamos la verdad. Y ojalá todos tuviéramos este tipo de pensamiento. Les recuerdo nuevamente lo que vimos la semana pasada, lo que dice el proverbista. Sin profecía, el pueblo se desenfrena. O sea, se queda sin frenos y se va al precipicio y se va a desposolar. Sin profecía. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. El que practica, el que tiene la palabra de Dios para vivirla, dice, es bienaventurado. Pero Oseas nos da otro consejo y otra recomendación y una advertencia. Dice, mi pueblo, dice Oseas, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y dijimos, no está hablando del conocimiento secular, no está hablando de los profesionales de las diferentes universidades, no está hablando de personas que se han preparado secularmente, está hablando del conocimiento espiritual. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y por eso, dice Oseas, por cuanto desechaste el conocimiento, yo te echaré del sacerdocio. Y porque olvidaste la ley de tu Dios, también yo me olvidaré de tus hijos, de tu familia. Yo me olvidaré de ellos. Hermanos, la palabra es, insisto, es dura. Pero es mejor porque quizás entre en nuestra alma, en nuestra mente, en nuestro corazón, y eso nos haga reflexionar y que cambiemos. Y que dejemos la religiosidad por una perfecta y magnífica relación con Dios. Y ojalá que hagamos votos de servicio a Dios, de consagración a Dios. Yo no digo que abandonemos nuestros trabajos, no, porque muchos de ustedes trabajan. Y está bien, porque Dios mandó que el hombre con el sudor de su frente coma. Pero ¿qué hacemos de nuestro tiempo disponible? Eso es lo que Dios va a demandar. Muy bien, hermanos, aquí se termina el capítulo número 2. Son las 8:05. Y entonces vamos a dejar ahorita libre para que ustedes puedan habilitar su micrófono, quien vaya a tomar la palabra y quiera hacer un comentario de esto que hemos visto de Amós, o quiera una explicación, o tenga alguna duda, o quiera aportar algo al respecto, bienvenido. Dice que en la multitud de consejo hay sabiduría. Así es que a cada uno de ustedes, yo sé que el Señor también les ha dado cierto grado de sabiduría que puede enriquecer nuestra reunión haciendo sus aportes de acuerdo a la palabra de Dios y en especial a este pasaje, el capítulo 2 de Amós. Así es que dejo el micrófono al que quiera tomarlo.